Por ponernos en contexto, el legislador ha establecido unos nuevos requisitos mucho más restrictivos para las SICAPs que entrarán en vigor, bueno, pues prácticamente dentro de un mes, ¿no? El 1 de enero del 2022. Así que, Cristina, ¿nos podrías explicar cuáles son esos nuevos requisitos? Pues sí, perfecto. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Pues como comentabas, la Ley 11/2021 de Prevención y Lucha contra el Fraude establece, bueno, pues un nuevo marco normativo a partir de 1 de enero del 22 para bueno, las instituciones de inversión colectiva de cara a poder aplicar el tipo especial de gravamen del 1%. La propia exposición de motivos de la ley establece que, bueno, pues que se trata de un régimen que lo que pretende es fomentar la colectividad. Como sabéis, pues era un requisito que tradicionalmente siempre había sido muy debatido, y establece además esa exposición de motivos que se trata de una serie de requisitos objetivos totalmente, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos nuevos requisitos para poder aplicar el gravamen del 1%? Desde luego seguimos igual que en la ley anterior, en el sentido de que hay una remisión normativa a lo que es la ley de instituciones de inversión colectiva para cumplir con la exigencia de tener como mínimo 200 partícipes, y adicionalmente a partir de ahí se establecen una serie de requisitos fiscales para poder seguir aplicando este tipo del 1%. Esos requisitos fiscales son, por un lado, pues, contar que los partícipes tienen que tener al menos un precio de adquisición de 2.500 euros, determinado de acuerdo con el valor liquidativo que corresponde en la fecha de adquisición de las acciones. Esos 2.500 euros de precio de adquisición, cuando se trata de SICAP por compartimento, se eleva a 2.500 euros de precio de adquisición. Para aquellas SICAPs que no quieran o que no puedan adaptarse a los nuevos requisitos, bueno, pues la norma introduce un beneficioso régimen de disolución y liquidación siempre y cuando pues, se cumplan unas exigencias. ¿Cuáles son estas exigencias? Pues la ley también de lucha contra el fraude establece, como tú dices, Beatriz, un régimen transitorio para aquellas IFEs que obviamente pues, no puedan cumplir con estos requisitos de los 2.500, 12.500, y establece un régimen transitorio que la verdad pues, nunca hubiéramos pensado que podía ser tan atractivo, fundamentalmente, sobre todo para personas físicas que luego iremos comentando. Y lo que hace es establecer un régimen donde se permite pues, adoptar lo que es un acuerdo de liquidación, de disolución y liquidación de la IFE. Este régimen tiene que empezar a aplicar a partir de 1 de enero del 22 y requiere que a lo largo del periodo impositivo del año 22 se adopte lo que es el acuerdo de disolución y liquidación. Adoptado ese acuerdo, básicamente los beneficios fiscales que se conceden son, por un lado, pues lo que sería, la exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de operaciones societarias por lo que es la disolución y liquidación, que como sabéis pues, normalmente estaba grabado con un 1%, pues lo que es el valor de mercado que se transmite a los socios. Y adicionalmente se establece bueno, pues, la posibilidad de seguir aplicando el tipo del 1% durante todo el periodo impositivo 22 o 23, porque ahora lo veremos. Pues se sigue aplicando el tipo del 1% con independencia de que no se cumplan esos requisitos de los 2.500 o 12.500 euros. ¿Verdad? Adicionalmente, a condición de que haya reinversión total de la cuota de liquidación, se establecen una serie de beneficios fiscales. Uno, todo lo que es la exención en el impuesto en el IPF, en el impuesto de transacciones financieras. Dos, a nivel de los socios, ya sean persona física, persona jurídica residente o no residente, se establece pues, básicamente que no va a haber la plusvalía del socio, y esto básicamente se consigue porque las nuevas acciones de la IFE en la que se reinviertan van a seguir manteniendo el valor de la fecha de adquisición de las originarias. Y tercer beneficio fiscal es que pues no va a haber retención a cuenta a nivel del socio en lo que sería esa cuota de liquidación. ¿Qué porcentaje estimáis de SICAPs que van a liquidar o SICAPs que se van a mantener o que se van a reinvertir o van a transformar en otros vehículos? Pues yo creo que es una pregunta que es difícil, la verdad. Nosotros, bueno, analizando un poco los datos públicos de Inverco, viendo el número de SICAPs que hay con patrimonios bajos y el número de SICAPs que están participadas directamente, no por personas jurídicas, sino por personas físicas, como muy bien ha contado Cristina, pues tienen una disposición transitoria que es muy beneficiosa,
creemos que va a producir que un gran número de estas SICAVs se acojan al nuevo régimen y se liquiden. Cuando hablamos de número, pues la verdad es que nosotros estamos descontando que un 70 o un 75% se acaben liquidando y acogiendo a este régimen fiscal. Eso, pues estamos algo por debajo de 3.000 vehículos, pues a la que nos quedemos pues más o menos con 800, 700 vehículos en España, ¿no? La primera de ellas, desde luego, es el mantenimiento de la SICAV. Ahí, pues obviamente, habrá dos posibilidades. Uno, dar cumplimiento a los requisitos de los 2.500 euros o 12.500 euros de precio de adquisición, lo que permitirá aplicar el tipo del 1%, pero luego también, o sea, tengamos en cuenta que es que este requisito de los 2.500, 12.500 es un requisito puramente fiscal, o sea, que tendremos SICAVs que sean bueno, vehículo regulado, una SICAV siendo un vehículo regulado porque sigue teniendo sus 100 partícipes que cumple efectivamente los requisitos de 2.500, con lo cual podrá beneficiarse del tipo del 1%, y aquellas SICAVs que, siendo desde el punto de vista regulatorio SICAV, porque siguen manteniendo pues, sus 100 partícipes y accionistas y el resto de requisitos regulatorios, pues que no cumplan con los requisitos objetivos de los 2.500, 12.500 y que apliquen el régimen fiscal, pues, no puedan aplicar este régimen especial y apliquen el régimen ordinario, ¿no? La siguiente alternativa es obviamente la liquidación de la SICAV y bueno, pues, aplicando lo que es este régimen transitorio que viene de la Ley de Prevención de Lucha contra el Fraude, y aquí sí que pues, habrá dos alternativas, con reinversión o sin reinversión, ¿no? Sin reinversión decíamos que automáticamente eso se produce pues, como beneficios fiscales, pues que no haya operaciones societarias y que durante todos los periodos impositivos en los cuales se esté en este proceso de liquidación se sigue tributando al tipo del 1%, con independencia de que no se cumpla el requisito de los 2.500, 12.500 en índices por compartimentos, y luego en aquellos casos en los que haya reinversión, pues automáticamente lo que se produce es los mismos beneficios fiscales que los anteriores, es decir, no operaciones societarias, tributación al 1% durante todos los periodos impositivos hasta que se produzca la liquidación y reinversión. No habrá impuesto de transacciones financieras, no habrá tampoco cuota de liquidación, lo que es la plusvalía de liquidación a nivel del socio, ya sea persona física, persona jurídica o no residente, y tampoco habrá pues, retenciones o pagos a cuenta en lo que es la cuota de liquidación bueno, pues que se reinvierte. Nos hacen varias preguntas que yo creo que las podríamos aglutinar en prácticamente una, ¿no? Por un lado, si es posible traspaso posterior de las ICES españolas a no españolas, y qué tiempo o qué permanencia tendría la reinversión en ICES españolas, si es que dice algo la norma al respecto, ¿no? La norma no lo... Yo voy a dar una versión un poco más política, ¿vale? Y le dejo la parte técnica a Cristina. Desde el punto de vista político, como os decíamos anteriormente, al final pues, estamos echando a perder una industria de 30.000 millones, ¿no? Con unos profesionales muy buenos que, para aquellos de vosotros que hayáis vivido las jurisdicciones de nuestro entorno, cómo funcionan, son más caras y más ineficientes, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que es una lástima, ¿no? Entonces, el regulador, cuando hizo la norma, lo que no quería es decir, oye, vamos a hacer un guiño a la industria española, vamos a decir que la reinversión no sea ICES españolas, pero nada impide, porque es un régimen distinto, que tú puedas traspasar luego de una ICE nacional a una ICE extranjera. Y además esa ICE, como sabéis, es UCITS y está registrada en España, pues te puedes beneficiar del régimen de traspasos, ¿no? Entonces, la realidad es que eso no se puede impedir, y que además atentaría un poco contra el libre movimiento de capitales que regula la Unión Europea. Los plazos no están regulados en la norma, entonces es un tema, pues de nuevo, como van a inspeccionar todos estos proyectos, ¿no? Pues tampoco tendría mucho sentido que tú reinvirtieras y al segundo te estuvieras yendo, ¿no? A lo mejor eso es más discutible, ¿no? Que tú reinviertas y te quedes un tiempo en una estructura de fondos españoles, ¿no? Pero no hay una regla clara y no está clarificado. En este contexto yo creo que hay una cuestión que también es importante aclarar, que la conversión en sociedad anónima en el fondo es simplemente una desregulación. La SICAV, por su propia naturaleza societaria, ya es una sociedad anónima, con lo cual sería una solicitud de pérdida de régimen, es decir, no hay una transformación societaria. Las sociedades de inversión libre son instituciones de inversión colectiva, pero
que dejan más discrecionalidad a la hora de invertir, ¿vale? Eso quiere decir que puedes invertir realmente en activos subyacentes con más concentración o en activos normalmente de más riesgo, ¿vale? Tiene todo el sentido que determinados grupos familiares, como probablemente muchos de vosotros os encontréis, donde ya estáis haciendo por razones de diversificación o por razones de búsqueda de alfa, inversiones en estrategias alternativas, como puede ser el capital riesgo, utilicéis estos vehículos para canalizar esa inversión, ¿no? Y si superas el 10% de concentración en esos vehículos, pues que el vehículo más adecuado para ti sea una sociedad de inversión libre. La última de las alternativas, obviamente, pues es la fusión nacional o transfronteriza, ¿no? Bueno, yo creo que la fusión nacional no tiene mucho sentido con el régimen transitorio que se ha dado, ¿de acuerdo? Que al final conseguimos los mismos efectos, pues básicamente no tributación en operaciones societarias, no ITF, no pagos a cuenta, no plusvalía del socio, ¿no? Quitándonos todo lo que es el yugo, siempre los motivos económicos válidos que en una fusión de esta naturaleza pues siempre se exigen, mientras que aquí pues obviamente la norma no exige esa motivación económica y al final bueno pues vamos a conseguir lo mismo que en un proceso de reinversión, ¿no? Tanto en persona física como en persona jurídica a nivel de lo que es una fusión nacional. Donde a lo mejor podría plantearse la fusión transfronteriza es, sobre todo, pues, por ejemplo, en personas jurídicas, porque sabéis que los euros no aplican régimen de traspasos, con lo cual, aplicando lo que es perdón, la transitoria, obviamente esto va a suponer que la persona jurídica reinvierta siempre una IT española, nunca podrá ir a una transfronteriza, a una institución de inversión colectiva extranjera. Bueno, y si lo hace, obviamente ahí se devengará la tributación oportuna, ¿no? Ahí lo que hay que valorar es la motivación económica de la operación. Yo tiendo a pensar que cuestionarnos la tributación y la motivación económica pues es un poco complicado porque al final si valoramos en conjunto lo que es la transitoria, pues tenemos unos beneficios fiscales que son pues, prácticamente los mismos que tendría de poder aplicar la operación de transferencia, con lo cual, pues, bueno, creo que es complicado que puedan cuestionar que no tenga motivación económica, sea parte pues, obviamente de las fiscales que pudiera haber, pues se necesitan otras motivaciones como puede ser necesidad de diversificar, ir a una jurisdicción con una mayor estabilidad o con una mayor protección para el inversor, etcétera, ¿no?